permites escuchar tu palabra. Te agradecemos porque has permitido, Señor, que podamos ahora empezar a ver algunas de las sombras y algunas de estas maneras en las que ha revelado el Cristo en el Antiguo Testamento, Señor. Como tú dices, Señor, en la palabra, que todo esta gran nube de testigos que tenemos en derredor, Señor, ellos pasaron todo esto para una promesa que no pudieron recibir, pero que nosotros, Señor, tenemos ahora como una herencia, Señor, y como algo muy claro, Señor, cómo no despojarnos de todo peso que nos asedia y correr hacia adelante, Señor. Te agradecemos porque permites este tiempo para esta verdad, y Señor, danos tu gracia y tu revelación. Envía, Señor, espíritu de sabiduría y de conocimiento, Señor, en ti, para que nosotros podamos cobrar vida conociendo que Jesús es el Cristo. Te agradecemos, Señor, orando en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Vamos a pasar a la siguiente lección, que es Cristo, el arca del pacto. Y se hablaba anteriormente también acerca de cómo varias cosas en el Antiguo Testamento realmente nos reflejan al Cristo. Por eso podemos decir que la Biblia es un libro acerca del Mesías, acerca del Cristo, porque cada elemento de la Biblia revela a este Cristo, y no siempre es perceptible para las personas que lo leen por primera vez. Sin embargo, nosotros entendemos que el verdadero significado de todas las cosas que están en la Biblia es para indicarnos al Mesías. Por eso es que Jesús decía que toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de él. Y explorando algunos de estos puntos, porque hay mucho de qué hablar, pero explorando algunos puntos llegamos al arca del pacto. Si me acompañan a Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22, lo leeremos juntos. Éxodo 25, del 10 al 22, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Dios entonces manda construir esta arca del pacto cuando Él está dando instrucciones para el pueblo de Dios que está en búsqueda de la tierra de la promesa. Y entonces nosotros vemos de cómo Dios indica estas instrucciones tan específicas para hacerse esto que esencialmente es como una caja. Y nosotros entendemos que todo esto nos revela al Mesías. La razón por la que Dios saca al pueblo de Dios de Egipto, como se habló anteriormente, es para una cosa: es que el pueblo tiene que entender de que el pueblo es apartado para Dios, de que el pueblo debe de darle el culto a Dios. El pueblo de Dios debe de entender esto. Y para esto es que Dios hace que se construya esta arca del pacto. Si nosotros vemos en Éxodo 12:35, luego lo buscamos en casa, pero nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel sale para poder ir al desierto, es que ellos se llevan varios despojos de parte de Egipto. Muchos de los anillos, de los aretes y el oro y la plata de Egipto, ellos lo llevan de parte de Egipto y lo llevan hacia el
desierto. Y uno podría preguntarse si Dios les iba a proveer todo, si Dios iba a darle todo eso, y las riquezas del mundo no eran importantes en ese desierto en donde ellos iban a tener esa comunión íntima con Dios, porque Dios les pide que ellos tengan todos esos despojos de oro y plata. Realmente era para hacerse esta arca del pacto. Realmente todo esto era para usarse en esta manera en donde Dios les iba a revelar al Cristo de nuevo. El tabernáculo, en el inciso B, es un lugar de culto a Dios en donde nos encontramos con Dios. Y me gustaría que pudiéramos leer Éxodo 33 del versículo 7 al 10. Hay varios versículos aquí anotados, pero por brevedad vamos a leer solo esta parte. Éxodo 33 del 7 al 10 nos dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Aquí nosotros vemos cómo hacía el pueblo de Dios para encontrarse con Dios. Nosotros tenemos que recordar que la presencia de Dios para el pecador es una presencia de muerte. Si nosotros nos acordamos de cómo es que Moisés estaba con el pueblo de Dios, ellos suben a Sinaí y ellos, cuando ven que la presencia de Dios se manifiesta, es algo temible para ellos. Ven oscuridad, ven relámpagos, hay mucho que nos muestra ahí en esa escena que el pueblo de Dios se sentía incómodo estando en la presencia de Dios. Aún ellos, siendo el pueblo de Dios, no podían estar directamente en la presencia de Dios. Es que eran pecadores y ellos entendían de que si entraban a la presencia de Dios solo así, ellos morían. Por eso es que manda el pueblo a Moisés para que Moisés sea su representante. Y vemos que esto continúa también en el tabernáculo. Vemos que el pueblo de Dios está en pos de Moisés y Dios habla con Moisés directamente, pero el pueblo solo ve una nube que se manifiesta y directamente se manifiesta sobre esta arca del pacto que está en el tabernáculo, y entonces entendían: Dios está con nosotros, y le adoraban. Entonces, esto era la función que tenía en este momento el arca del pacto. Y también esta arca del pacto fue puesto en el lugar santísimo, dentro del lugar santo. Ustedes entienden esto por ser pastores, pero en el tabernáculo estaba el atrio. Luego nosotros vemos que dentro de este atrio había un lugar santo, y dentro de este lugar santo había un lugar que era como un cuarto que estaba dividido del resto del lugar santo por una cortina muy gruesa, y dentro de este lugar era considerado el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto de Dios. ¿Y por qué estaba en este lugar santísimo? ¿Por qué no estaba a la vista de todos? Repetimos, es que la presencia de Dios era letal para el pecador. Por eso es que solamente se podía encontrar uno con Dios directamente en esa presencia dentro de este lugar. Y si vemos el punto 2, el arca del pacto fue hecho de madera de acacia y estaba revestido de oro por dentro y fuera. Esto es algo que ya se había explicado, pero esta madera de acacia era una madera muy común que se encontraba en el desierto, muy torcida, y estaba revestida de este oro que se había tomado, ¿verdad? Y estaba revestida por dentro y por fuera. La tapa que cubría el arca del pacto se llamaba el propiciatorio. Esencialmente el propiciatorio era una lámina, una tapa para poder tapar esta arca. Y los sumos sacerdotes lo que hacían con esta tapa era rociar la sangre aquí durante el día de la expiación para expiar todo su pecado y la del pueblo. Es decir, este propiciatorio tenía esta función en donde una vez al año el sacerdote iba y ofrecía el pecado por todo su pueblo, por el pecado del pueblo y por el de ellos. Y cuando rociaba esta sangre sobre el propiciatorio, entonces todo el pueblo quedaba limpio por un año. Y por eso se llama el propiciatorio. Es en donde se efectúa la propiciación de Dios, o el perdón de este pecado, se podría expresar. Y por eso se llamaba también el propiciatorio el trono de gracia.
y pues estaban los querubines que cubrían esta arca, y habían 3 elementos dentro de esta arca del pacto, las tablas de piedra que tenía la ley que Dios le dio a Moisés, un gomer de maná, un gomer son como 3 litros, así que se pueden imaginar como una Coca-Cola, ¿verdad? Un gomer de maná más o menos, y la vara reverdecida de Aarón. Nosotros entendemos que en uno de los, cuando ellos están en el desierto, la vara de Aarón reverdece como señal de Dios, y todo esto Dios mandó a que se pusiera dentro del arca del pacto. Y nosotros entendemos que este es el núcleo del tabernáculo. Sin esta arca del pacto en el tabernáculo no tenía sentido. ¿Por qué? Porque un tabernáculo en donde no se manifestaba la presencia de Dios, un tabernáculo en donde no estaba Dios, realmente no tenía sentido. Por eso es que vemos que es un gran alboroto, es un gran lío cuando esta arca del pacto se pierde, y los filisteos se la llevan inicialmente, y entonces todo el pueblo de Dios se encuentra perdido. Y entendemos que esta arca del pacto, por eso es que muchas personas siguen pensando con esta noción de que hay que encontrarla, porque era así de importante para el pueblo de Israel, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Y era hasta ese punto en donde en el inciso G nosotros vemos cuando el pueblo de Israel siguió el arca del pacto, se conquistó a Canaán. Ellos iban en pos del arca del pacto para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Es decir, sin que Dios los guíe, sin que Dios vaya al frente de ellos, entrar a la tierra de la promesa es imposible. Entonces nosotros vemos cómo esta arca del pacto no solamente nos habla de la presencia de Dios. Si nosotros vemos en el punto 3, vemos que el arca del pacto es Jesús Cristo. Y habíamos mencionado ya lo de la madera de acacia, pero no solamente representa al ser humano que es común y que es torcido, sino que cuando nosotros vemos que el arca del pacto está revestido de oro, pero que es de madera de acacia, entendemos que no solamente habla de esto, sino habla de Jesús Cristo, que vino en forma de hombre, pero que también nos habla de la divinidad, porque el oro habla de esa divinidad de Dios. Entonces vemos que no solamente tenía que ser Dios de alguna manera contradiciendo su ley, que Él iba a efectuar un castigo sobre todo el pecado de la humanidad, sino que Él no solamente efectúa esta ley de forma perfecta, sino lo hace en forma de hombre. Por eso en Mateo 16:16, cuando Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no está diciendo simplemente: Jesús, tú eres un hombre, Jesús, tú eres un individuo que se ha portado tan bien como para ganarse el favor de Dios. No está diciendo esto, está diciendo: tú eres Dios en forma de hombre, que ha venido a cumplir toda su ley. Es que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Eso es algo que nos muestra el arca desde un inicio. Y nosotros entendemos que el propiciatorio nos explica que a través de esta arca iba a ser hecha una función muy importante, que era la expiación del pecado de todas las personas. Es que no existía simplemente para hacer una caja de comunión con Dios, sino que al final Dios nos estaba enseñando: para realmente estar con Dios, yo tengo que tener una propiciación de mi pecado. Yo me preguntaba siempre, cuando esta arca es llevada por los filisteos y luego es traída por los hombres que se envían a traerla, y entendemos que hay una escena en donde uno de estos hombres tropieza y luego por accidente toca el arca del pacto y es muerto en el instante. Y yo me preguntaba: ¿por qué Dios lo mata? ¿Por qué Dios mata a este hombre si estaba regresando esta arca del pacto al lugar en donde debe estar? Estaba haciendo algo correcto, pero ¿por qué se muere este hombre? Pero yo no tenía en cuenta que este hombre, aunque tenía muy buenas intenciones, aunque servía a Dios, aunque era una persona que estaba efectuando esa obra de Dios para el beneficio de todo el pueblo, seguía siendo pecador. Y un pecador, cuando está en contacto con esa presencia de Dios, el pecador muere. Y yo no entendía esto. Es hasta ese punto que el ser humano no se puede encontrar con Dios, y Dios nos lo ilustra a través del arca del pacto. Nosotros entendemos que cuando existe el día de la expiación, cuando ocurre ese día en medio de todos los israelitas, era un día en donde corrían la sangre corría como ríos, dice la Escritura, porque así es el pecado del ser humano. Tanto peca el ser humano que realmente todo el pueblo allí tiene que estar asegurado de que esté limpio de ese pecado. Por eso sacrificaban a los animales.
Y el sumo sacerdote era un sacerdote que estaba a cargo de todo el pueblo, y él estaba a cargo de llevar esta sangre hacia este lugar de la presencia de Dios. Y algo muy curioso que este sacerdote hacía era ofrecer incienso ante Dios en ese lugar. Y entonces ese era un incienso tan grueso que tapaba todo este lugar. No era claro poder ver este propiciatorio en ese momento de la expiación. ¿Por qué? Porque el ofrecer incienso no solamente era algo agradable para Dios, sino era algo que ocultaba ese pecado. Ocultaba ese pecado del sacerdote, porque no quería que se viera ese pecado. Y entonces entraba este sumo sacerdote del año a este lugar y ofrecía la sangre. Pero si esta sangre no era la que Dios había pedido, si había un pecado en la vida de los israelitas o de este sumo sacerdote, el sumo sacerdote se enfrentaba a esa presencia de Dios, y se hallaba incorrecto, moría. Por eso es que entendemos que hay una soga cuando entran los sumos sacerdotes al templo. Aunque los sacerdotes ministraban todos los días delante de este lugar santo, en ese día tenían que entrar con una soga atados, porque si se morían nadie podía ir a rescatar ese cuerpo. Entonces lo tenían que jalar con una soga. Y por eso habían cascabeles o campanitas en el vestido sacerdotal del sumo sacerdote, porque así la gente afuera podía escuchar: el sacerdote se está moviendo, no se ha muerto todavía, no se ha muerto. Entonces ellos con eso podían morir. Así de temible era encontrarse con Dios. Era un gran honor, pero también era un momento de mucho pavor. Era un momento en donde este sacerdote podía vivir o morir. Eso era encontrarse con la presencia de Dios. No era como hoy la iglesia lo percibe: la presencia de Dios es hermosa, y el alabanza, y cuando yo me siento emocionalmente eufórico. Pero la presencia de Dios para un pecador es letal. Por eso es que el arca del pacto nos dice que debe de haber una propiciación de ese pecado, debe de haber un rescate de ese pecado, para que nosotros no nos hallemos muertos dentro de esa presencia de Dios. Entonces entendemos que estos querubines que se habían mencionado anteriormente representan esa presencia de Dios, porque los querubines están ante Dios alabándole constantemente. Representan este lugar en donde Dios está. Pero yo solo puedo llegar a esta presencia de Dios y puedo estar sin mancha cuando esta propiciación de la sangre de Jesús Cristo me puede hacer libre de todo aquello. Esto es lo que representa esta arca. Por eso es que me puede decir Hebreos capítulo 10 del 19 al 20 que Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo por medio de ese sacrificio. Ahora tenemos nosotros osadía, dicen algunas versiones. La versión en portugués creo que dice osadía para entrar. La Reina Valera 1960 dice libertad, pero prefiero quizás esta versión en portugués que dice osadía. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo una persona que soy pecadora, sigo viviendo en el mundo, mi carne sigue teniendo ese pecado, pero ahora tengo la osadía de entrar ante Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha abierto un camino nuevo a través de su sangre, a través de esa carne que rompe ese velo que me separa de Dios. Él me abre un camino nuevo y vivo, y ahora yo puedo estar ante esa arca, yo puedo estar en esa presencia de Dios. Y esto es lo que decía el arca desde un principio hasta el final. Por eso no solamente vemos esto, sino que en el inciso E vemos que los tres elementos que estaban en el arca del pacto también nos hablan del oficio de Cristo. Si vemos el punto 1, las tablas de piedra, nos habla de Jesucristo el profeta, porque Dios, quien es la palabra, vino a esta tierra vestido con un cuerpo. Ese es Jesús Cristo. Juan 1 nos confirma que el verbo vino en carne. El hombre no puede dirigirse hacia Dios, por lo que Dios, quien vino a esta tierra para abrir el camino, para encontrarnos con Él. Es decir, cuando estamos viendo estas tablas de la ley que estaban dentro del arca del pacto, nos acordamos de cómo Dios da esta ley e instituye esta ley para una cosa, porque Él desea que su pueblo esté en Él y que entienda este camino para estar con Él. El profeta lo que hacía era recordar esta ley y la esencia de esta ley a todo el pueblo. El sacerdote la enseñaba, pero los profetas eran los que realmente decían: regresen por favor a esta ley, por favor entiendan
que Dios no está con ustedes si ustedes realmente no se aferran a la esencia de esta ley. Vemos entonces por estas tablas de piedra que Jesús como el Cristo es aquel quien iba a restaurar esta relación, aquel que nos iba a llamar perfectamente a la presencia de Dios como el verdadero profeta. Luego viene el gomer de maná y dice: Jesús es el pan de vida que vino del cielo. Aquellos que no han comido del cuerpo y la sangre de Jesús Cristo no pueden obtener vida eterna. El maná nos habla del rescate a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando se habla del maná, vamos a hablar del maná después de un rato, pero cuando este maná viene del cielo nos está diciendo una cosa, es que esa provisión tiene que venir de Dios. Y Jesús explicaba este maná luego cuando él hizo la multiplicación de los panes y los peces. Él explicaba: tú puedes haber comido de este maná y puedes haber llenado tu vientre, pero yo te digo que si no comes de mi carne y no tomas de mi sangre, no tienes parte con Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy ese pan de vida, y si tú no participas de ese pan de vida, si no tomas de esa sangre del pacto que Él vino a derramar, entonces permaneces en ese pecado, no tienes parte con Dios. De esta misma manera, este gomer de maná que estaba en el arca del pacto nos está hablando de este pan de vida que iba a venir y que iba a ser el alimento de todos los días para que nosotros nos encontremos con Dios. Y en el punto 3, la vara reverdecida de Aarón. El que la vara seca se haya reverdecido nos habla de la resurrección de Jesús. Jesús venció por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y resucitó. Cuando una vara seca está reverdeciendo, es una vara que está seca, pero realmente por el poder de Dios empieza a producir esta vida. ¿Qué nos está diciendo? Que hay alguien que va a pasar de muerte a vida, que va a vencer esa muerte y que realmente nos va a extender esta vida a todos. Nos está hablando de la resurrección de Jesús. Como decía el pastor Fabián, es que vemos que esta resurrección es parte importante de todo lo que se habla en el Antiguo Testamento también. De esta misma manera nos habla esta vara acerca del verdadero rey que iba a venir, que iba a vencer la muerte y que nos iba a pasar de muerte a vida. Entonces nosotros vemos que muchos de esos elementos del arca del pacto hablan acerca de este Jesús que es el Cristo. Si yo entonces, ¿qué quiere decir? Si esta arca del pacto es Jesús Cristo, o me habla de Jesús Cristo, y ese Jesús Cristo viene a mí, viene y mora en mí el Espíritu de este Cristo, entonces quiere decir una cosa: ahora yo disfruto de esta presencia de Dios, ahora yo puedo estar con Dios. Realmente es como que si yo me hubiera vuelto ese templo de Dios, como lo dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Y de esta misma manera que cuando se siguió al arca se pudo entrar en la tierra de Canaán, de esta misma manera la evangelización mundial solamente es posible cuando nosotros seguimos esta guía del Señor, cuando seguimos a esta arca que se ha manifestado en Jesús como el Cristo. Yo no puedo hacer la evangelización mundial transmitiendo información solamente, no lo puedo hacer porque mi criterio sea correcto, no lo puedo hacer porque yo pienso o tengo una buena estrategia o soy bueno para el marketing. No es eso lo que cumple la evangelización mundial. La evangelización mundial solo lo puedo cumplir cuando yo soy guiado por ese Dios, por ese que se manifiesta en el arca. Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muchas veces nos interesamos en eso de pescador de hombres y no tanto en el venid en pos de mí. Solo cuando vamos en pos de Él es que correctamente estas almas pueden ser salvadas. Y por eso es que nos dice que es con la guía y la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice que el Espíritu Santo vendrá y tendremos poder y seremos sus testigos. Y algo curioso de esta frase es: seréis mis testigos. No es esfuércense para ser mis testigos, o estudien para ser mis testigos, o tengan buen testimonio para ser mis testigos. No, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Ese Espíritu Santo te hará testigo cuando venga sobre ti. Pero eso solo se puede cuando este cumplimiento del arca del pacto se manifiesta en nuestras vidas, que al final termina siendo Jesús, quien es ese Cristo. Amén. Vamos a pasar